¿Qué harías si la verdad que puede salvar a la persona que amas es la misma que podría destruirte para siempre? Imagina un palacio que se desmorona bajo el peso de siglos de orgullo, donde el aire huele a olvido y las sombras guardan secretos que nadie se atreve a nombrar. Soy tu narrador y hoy te invito a viajar a la Italia de 1700, un escenario de máscaras, sedas y traiciones, donde un noble arruinado y una artista visionaria cruzarán sus destinos de forma irreversible. Entre hilos de oro y pigmentos antiguos se teje una historia de amor prohibido y sacrificios que te hará cuestionar si la lealtad a la sangre vale más que la paz del alma. Acompáñame en este relato cinematográfico titulado Entre tapeçarias e segredos, una travesía emocional por los rincones más oscuros de la ambición humana y la luz redentora del perdón. ¿Es posible restaurar un corazón roto con la misma delicadeza con la que se restaura una obra de arte? Quédate hasta el final para descubrir el precio de la verdad en un mundo que prefiere la mentira dorada. Antes de comenzar, si te apasionan las historias intensas y profundas, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campana. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan cobrando vida. Prepárate, porque las luces se apagan y el telón de la historia está por levantarse. La Italia de 1700 no es solo un mapa de reinos, sino un teatro de luces que se apagan lentamente bajo el peso de los siglos. En los salones de mármol frío, el eco de los violines intenta acallar el crujir de las vigas que ya no aguantan más gloria. Es un tiempo de máscaras y seda, donde la elegancia es la última trinchera contra una decadencia que acecha tras cada cortina de terciopelo. Nadie habla del hambre ni del olvido, porque en este escenario la apariencia es la única moneda que aún conserva algún valor real. El aire en las ciudades parece cargado de un perfume espeso, una mezcla de incienso de iglesia y el salitre que sube desde los canales estancados. Se siente en la piel esa humedad que todo lo corroe, una metáfora visual de un sistema que se desmorona mientras los nobles fingen que el sol nunca se pondrá. Cada paso sobre el empedrado suena a despedida, a un mundo que sabe que su tiempo se agota, pero se niega a cerrar los ojos ante el abismo. El paisaje es una pintura al óleo que aún no se ha secado del todo, vibrante y melancólica. Bajo los frescos de techos altísimos, las sombras parecen cobrar vida propia, susurrando secretos que las familias han guardado por generaciones de orgullo y pecado. Los criados se mueven como fantasmas, testigos silenciosos de cómo el moho empieza a trepar por las molduras doradas de los grandes espejos venecianos. No hay rincón que no guarde una herida oculta tras un mueble de caoba o un tapiz raído por el paso implacable de los años. Es una atmósfera donde la belleza duele, porque se sabe condenada a desaparecer bajo el polvo de la nueva era. En medio de este escenario de esplendor marchito, las tensiones sociales vibran como una cuerda de laúd a punto de romperse por el exceso de presión. La aristocracia se aferra a sus títulos con manos temblorosas, mientras los artistas y artesanos observan las grietas de sus señores con una mezcla de piedad y desprecio. Hay un hambre de cambio que se respira en las plazas, un murmullo que los grandes linajes intentan ignorar con banquetes que huelen más a funeral que a celebración. Todo está listo para que el destino mueva su primera ficha en este tablero de vanidades. Sin embargo, en el rincón más oscuro de un palacio que alguna vez fue el corazón de una estirpe indomable, algo está por despertar entre las ruinas. Un hombre camina por pasillos que ya no reconoce como suyos, sintiendo que el peso de sus ancestros es una cadena que lo arrastra hacia el fondo. Las paredes parecen retener el aliento, esperando a que el primer rayo de luz revele la verdadera profundidad de una pérdida que va más allá de lo material.
Es allí, entre el silencio y la sombra, donde la tragedia personal está a punto de encontrar su rostro. Lorenzo camina por la galería principal, donde los retratos de sus antepasados parecen juzgarlo con ojos de óleo y desprecio acumulado. Cada vez que sus botas golpean el mármol, el sonido resuena con un vacío que delata la ausencia de sirvientes, de vida y de propósito en su hogar. Es un hombre joven, con el rostro marcado por un cansancio antiguo, como si llevara el peso de 3 siglos sobre sus hombros todavía fuertes. La nobleza, para él, se ha convertido en una jaula dorada donde el hambre se disfraza de ayuno espiritual ante los pocos invitados que aún lo visitan. Él observa sus manos, finas y pálidas, manos que fueron hechas para sostener espadas o copas de cristal, pero que ahora solo sostienen deudas y desesperación. El palacio de Aquila ya no huele a sándalo ni a banquetes, sino a papel viejo y a la humedad persistente que emana de las paredes sin calefacción. Lorenzo sabe que su apellido es un barco hundiéndose en un mar de indiferencia y que cada pieza de arte vendida es un trozo de su propia piel que entrega al olvido. Su orgullo es lo único que permanece intacto, una armadura invisible que lo aísla del mundo que avanza afuera sin esperarlo. A menudo se queda inmóvil frente al gran ventanal, viendo cómo el sol se oculta tras los tejados de una Italia que ya no lo necesita para ser grande. Hay una rabia contenida en su pecho, un fuego que no encuentra salida y que lo consume lentamente mientras intenta mantener las apariencias frente a sus acreedores. No le teme a la pobreza en sí, sino a la mirada de lástima de aquellos que antes se arrodillaban ante su familia por un simple gesto de gracia. Se siente como un actor en una obra que terminó hace mucho tiempo, pero que se niega a abandonar el escenario oscuro. Sus noches son largas y silenciosas, pobladas por el eco de voces que ya no existen y el susurro del viento que se cuela por las grietas de la fachada. Lorenzo bebe el vino amargo de la soledad, preguntándose si el destino ha decidido ensañarse con él por los pecados de quienes llevaron su nombre antes de su nacimiento. La idea de que el linaje de Aquila muera con él es un fantasma que lo persigue por los pasillos, convirtiendo su propio palacio en un mausoleo antes de tiempo. Cada amanecer es una batalla contra la realidad de que los muros que lo protegen son también su tumba. Pero el destino tiene una forma extraña de interrumpir el letargo de los condenados cuando menos lo esperan en su rincón de sombras. Mientras Lorenzo contempla una de las pocas tapicerías que aún no ha tenido que empeñar, siente que algo fundamental está a punto de cambiar en el aire viciado de su casa. Hay una grieta en su monotonía, una pequeña luz que comienza a filtrarse a través de la puerta principal, anunciando que alguien trae consigo algo más que simples herramientas. Un murmullo en la entrada sugiere que el silencio de Lorenzo está por ser interrumpido por una presencia que lo cambiará todo. Una mañana de neblina espesa, el pesado portón de roble chirrió con una nota de esperanza que Lorenzo no había escuchado en años. Sofía cruzó el umbral cargando más que pigmentos y pinceles. Traía consigo un aura de vitalidad que chocaba de frente con el aire estancado del palacio. Sus pasos eran firmes, sin la timidez de quien se siente inferior ante la nobleza, pues su verdadera jerarquía residía en la capacidad de devolverle la vida a lo que el tiempo había asesinado. Al quitarse el manto, su mirada recorrió las molduras con una mezcla de respeto profesional y una curiosidad casi eléctrica. Ella observó a Lorenzo no como a un conde poderoso, sino como a una pieza más de aquel escenario que necesitaba ser restaurado con urgencia. No hubo reverencias exageradas, solo un asentimiento que reconocía la humanidad herida detrás de los bordados de seda desgastados que el hombre vestía. Sofía comenzó a desempacar sus lienzos y frascos de aceites,
llenando el salón con un aroma a trementina y linaza que empezó a desplazar el olor a moho. En sus manos, el trabajo no era una carga, sino una forma de diálogo silencioso con la belleza que aún respiraba bajo el polvo. Lorenzo la observaba desde las sombras del corredor, fascinado por la forma en que ella se movía, con una libertad que él nunca se había permitido experimentar. Ella no temía ensuciarse los dedos con el hollín de los siglos para encontrar el color original de un fresco oculto tras la suciedad. Había una valentía en su mirada que lo inquietaba y lo atraía a la vez, como si ella pudiera ver a través de su fachada de aristócrata y encontrar al hombre asustado. Cada movimiento de Sofía era una bofetada a la inercia de su ruina, una chispa de fuego real en medio de sus cenizas frías. Mientras ella instalaba sus andamios frente a la gran tapicería de la sala de armas, el espacio parecía encogerse entre ellos dos, creando una burbuja de tensión compartida. Sofía hablaba poco, pero sus ojos estudiaban cada rincón con una intensidad que hacía que Lorenzo se sintiera extrañamente expuesto en su propia casa. No era solo la luz lo que ella traía, sino una claridad que amenazaba con iluminar secretos que el noble prefería dejar en la oscuridad de su memoria. Ella representaba el mundo exterior, el mundo que fluye, que crea y que no se detiene a llorar por lo que ya se perdió. Al final del primer día, cuando la luz dorada de las velas comenzó a bailar en las paredes, la presencia de la artista ya había alterado el pulso del palacio de forma irreversible. Lorenzo sintió que por primera vez en décadas, el eco de su casa no le devolvía solo su propio nombre, sino el sonido de una vida nueva. Sofía se despidió con una breve mirada que dejó en el aire una pregunta sin formular, algo que latía entre la admiración y la sospecha. Mientras ella se marchaba, él se quedó mirando el lugar donde ella había estado, notando que el silencio ahora tenía un matiz mucho más peligroso y vibrante. Fue bajo el gran arco del salón de música donde sus mundos colisionaron por primera vez sin la red de seguridad del protocolo. Lorenzo se acercó, atraído por el sonido rítmico de la espátula de Sofía contra la piedra, y se detuvo justo donde la luz cenital bañaba el rostro de la artista. Ella se giró lentamente, con una mancha de azul ultramar en la mejilla, y sus ojos se clavaron en los de él con una franqueza que ningún cortesano se habría atrevido a sostener. En ese instante, el aire se volvió denso, cargado de una electricidad que hacía que el vello de los brazos se erizara bajo la seda y el lino. Ninguno de los dos habló durante unos segundos que parecieron estirarse como hilos de oro en un telar infinito. Lorenzo sintió que sus defensas, construidas durante años de aislamiento y orgullo, se desmoronaban ante la sencillez de esa mujer que lo miraba de igual a igual. El polvo que flotaba en el rayo de luz parecía bailar al ritmo de sus corazones acelerados, creando un puente invisible sobre el abismo social que los separaba. No era solo atracción lo que vibraba en el silencio, sino un reconocimiento profundo, como si dos almas náufragas se hubieran encontrado en medio de una tormenta de siglos. Sofía fue la primera en romper el hechizo con una sonrisa mínima, casi imperceptible, que suavizó la severidad de sus rasgos. Lorenzo, por su parte, experimentó una punzada de algo que no era deseo, sino una vulnerabilidad que lo dejó sin aliento por un instante. Ella volvió a su trabajo, pero el movimiento de sus manos ya no era tan preciso, delatando que la presencia del noble la perturbaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. La tensión en la habitación se volvió casi tangible, una cuerda de violín tensada hasta el límite, esperando la primera nota de una melodía prohibida. Él se quedó allí, fingiendo interés por la técnica de restauración, pero su mirada se perdía en la curva del cuello de Sofía y en la determinación de sus hombros.
Cada palabra que cruzaron sobre pigmentos y tiempos de secado era apenas un disfraz para el diálogo silencioso que sus cuerpos mantenían en la penumbra. Se sentían como dos conspiradores en un palacio lleno de fantasmas, compartiendo una intimidad que nacía de la nada y amenazaba con devorarlo todo. La atmósfera se volvió opresiva y excitante a la vez, transformando el salón de música en un campo de batalla emocional donde nadie saldría ileso. Cuando Lorenzo finalmente se retiró, lo hizo con la sensación de que había entregado una parte de su territorio personal que nunca recuperaría. Al caminar por el pasillo frío, el calor de esa mirada seguía quemando en su pecho, recordándole que aún estaba vivo, a pesar de sus esfuerzos por enterrarse con sus antepasados. Sofía, por su parte, apretó con fuerza el mango de su pincel, sintiendo que el lienzo que debía restaurar ya no era lo más importante en aquella casa. Algo se había roto en la superficie de la realidad, dejando al descubierto un deseo que, de ser liberado, podría reducir el palacio a cenizas antes de que terminara la semana. Con el paso de los días, la distancia impuesta por el linaje comenzó a disolverse entre el olor a barniz y el polvo de los siglos. Lorenzo ya no se ocultaba en su despacho. Ahora pasaba las horas junto al andamio, observando cómo los dedos de Sofía devolvían el rubor a las mejillas de ángeles olvidados en el techo. Ella, a cambio, le contaba historias de tierras que él solo conocía por los libros, mundos donde el valor de un hombre se medía por su talento y no por el escudo de armas en su puerta. Entre ellos nació una complicidad hecha de susurros, un refugio de palabras donde la ruina del palacio parecía quedar fuera del tiempo. El noble comenzó a ver su propia historia a través de los ojos de la artista, descubriendo belleza en las grietas que antes solo le causaban vergüenza. Sofía le enseñó que una cicatriz en la pared es solo la prueba de que el edificio ha resistido al mundo, igual que las penas habían forjado el carácter de Lorenzo. En la penumbra de las tardes compartían el poco pan y vino que quedaba, transformando la carestía en un banquete de confesiones que ninguno se había atrevido a pronunciar ante nadie más. La frialdad del mármol parecía ceder ante el calor de una cercanía que desafiaba todas las leyes de la etiqueta veneciana. Hubo una tarde en que sus manos se rozaron accidentalmente mientras ella buscaba un frasco de ocre y el contacto fue como una revelación física. Lorenzo no retiró la mano y Sofía permitió que el calor de esa piel noble, pero cansada, se filtrara por sus venas como un veneno dulce. En ese pequeño espacio de tiempo ya no eran el conde arruinado y la artesana humilde. Eran dos seres buscando consuelo en el epicentro de un naufragio inminente. La respiración de ambos se acompasó con el tic-tac de un reloj antiguo, marcando el ritmo de un amor que crecía a la sombra de lo prohibido. Sofía comenzó a pintar el retrato de Lorenzo en sus bocetos privados, capturando la melancolía de sus ojos con una precisión que rozaba la devoción. Él, por su parte, empezó a soñar con un futuro donde las paredes del palacio no fueran muros de una prisión, sino el marco de una vida compartida con ella. Sin embargo, cuanto más se acercaban, más pesaba sobre ellos el silencio de la realidad que los aguardaba al cruzar el umbral de la sala. El amor florecía con la urgencia de lo que se sabe efímero, una danza delicada entre la esperanza de un nuevo comienzo y el peso de una tradición que no perdona. Pero la belleza de ese oasis emocional estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura que el destino les tenía preparada. Mientras Lorenzo se permitía por fin imaginar una salida a su miseria, Sofía se acercaba a un rincón del gran tapiz central que aún no había sido tocado por sus herramientas. Entre los hilos dorados y la lana carcomida, la artista notó una irregularidad, un abultamiento extraño que no correspondía al diseño original de los tejedores.
Era una señal silenciosa, un bulto oculto que parecía palpitar bajo sus dedos, aguardando el momento justo para que el pasado reclamara su deuda más oscura. La luz de las velas temblaba mientras Sofía deslizaba sus dedos por la parte posterior del tapiz, sintiendo el crujido de un papel antiguo, atrapado entre el forro y la trama. Con una precisión casi quirúrgica, desprendió los hilos debilitados por la humedad hasta que un sobre de cuero, sellado con un lacre que llevaba el emblema real, cayó a sus pies. El silencio en el salón se volvió denso, casi sólido, como si las paredes mismas contuvieran el aliento ante la intrusión en un secreto que había dormido durante décadas. Lorenzo no estaba en la habitación, pero su presencia parecía impregnar cada sombra, aumentando el peso de la traición que Sofía sentía que estaba a punto de desenterrar. Al romper el sello, sus ojos recorrieron una caligrafía apresurada y elegante, donde nombres de familiares de Lorenzo se mezclaban con cifras astronómicas y firmas que nunca debieron encontrarse. No se trataba solo de deudas, sino de una conspiración que implicaba que la ruina de los D'Aquila no fue fruto del azar, sino de un robo sistemático orquestado desde adentro. El documento revelaba la ubicación de activos ocultos, pero también la vergüenza de un antepasado que prefirió ver a su estirpe morir antes que admitir su propia codicia. Sofía sintió que el papel quemaba sus manos, dándose cuenta de que tenía en su poder el mapa hacia la salvación económica de Lorenzo, pero también la mecha de una bomba emocional. A medida que avanzaba en la lectura, descubrió un detalle que hizo que su sangre se helara. El nombre de su propio abuelo figuraba como el cómplice que ayudó a ocultar la fortuna. La conexión no era casual. Su presencia en ese palacio, bajo el pretexto de restaurar el arte, parecía ahora un hilo más en un tejido de destino cruel y calculado. Sofía se sentó en el suelo frío, rodeada de sus pigmentos, sintiendo que la realidad se fragmentaba en 1000 pedazos irreconciliables. La verdad que acababa de encontrar no solo redimía el nombre de Lorenzo, sino que manchaba el suyo propio con el fango de una vieja deuda de honor. El viento golpeó los ventanales con una violencia repentina, apagando algunas de las luces y sumiendo el gran salón en una penumbra inquietante. Ella miró hacia la puerta, temiendo que Lorenzo apareciera en cualquier momento y viera en su rostro la sombra de lo que acababa de descubrir. Cada segundo que pasaba, el secreto crecía como una enredadera venenosa, envolviendo sus sentimientos y asfixiando la pureza de lo que habían construido en esos días de intimidad. La artista sabía que su vida ya no volvería a ser la misma, pues ahora cargaba con el peso de una herencia que no le pertenecía, pero que la obligaba a actuar. Guardó el documento en su corpiño, sintiendo el roce del papel frío contra su piel como una condena que latía al ritmo de su corazón. El salón, antes un refugio de belleza y descubrimiento, se transformó de repente en una escena del crimen donde ella era la única testigo y quizá la futura verdugo. Debía decidir si entregar el hallazgo y arriesgarse a que Lorenzo la odiara por el pecado de sus ancestros, o callar y dejar que él se hundiera en la miseria absoluta. Mientras escuchaba los pasos de Lorenzo acercándose por el corredor, Sofía comprendió que la verdadera restauración del Palacio D'Aquila apenas estaba por comenzar, y el precio sería su propia paz. El papel oculto contra su pecho se sentía como una brasa que amenazaba con consumir la cordura de Sofía. Al ver entrar a Lorenzo, la luz de su sonrisa la hirió más que cualquier desprecio, porque ahora ella era la guardiana de una verdad que podía despojarlo de lo último que le quedaba, su honor. Él se acercó hablando de planes futuros, de cómo el palacio parecía recuperar su alma bajo los pinceles de ella, sin saber que el alma de su linaje estaba manchada por una traición compartida. Sofía intentaba responder, pero las palabras se le quedaban atrapadas en una garganta seca,
mientras el peso del pasado de su propia familia se convertía en una sombra espesa entre los dos. Cada gesto de cariño de Lorenzo, cada roce de su mano sobre el hombro de la artista, se sentía ahora como un juicio silencioso contra ella. ¿Cómo podía amarlo mientras protegía el nombre de un abuelo que había ayudado a desangrar la fortuna de los D'Aquila? La ironía era cruel. Ella había venido a restaurar la belleza, pero solo había logrado desenterrar la podredumbre que sostenía los cimientos de aquella casa. El secreto no era solo una información, era un muro invisible que crecía centímetro a centímetro, alejándola de la calidez del hombre que empezaba a ser su mundo entero. La lealtad a su sangre y el amor por Lorenzo se enfrentaban en una guerra sin cuartel dentro de su pecho. Las horas de trabajo se volvieron un tormento de fingimientos, donde cada pincelada era un acto de hipocresía que la desgarraba por dentro. Lorenzo, notando su distracción, le preguntaba con dulzura si el cansancio la estaba venciendo, sin sospechar que el agotamiento de Sofía era del alma y no del cuerpo. Ella veía en los ojos del noble una esperanza que no le pertenecía, una luz que se apagaría en el instante en que ella decidiera hablar. La habitación, antes llena de una complicidad vibrante, se sentía ahora como un confesionario donde el pecado permanecía sellado por el miedo a las consecuencias. El silencio de las paredes ya no era protector, sino cómplice de una mentira que no dejaba de latir. A solas en su pequeña alcoba, Sofía desplegaba el documento una y otra vez, buscando una salida que no existiera entre aquellas líneas de tinta borrosa. La prueba de la traición era clara, y la participación de su abuelo en el desvío de los activos reales era una mancha que ninguna pintura podría cubrir jamás. Si entregaba el papel, Lorenzo recuperaría sus tierras y su oro, pero descubriría que la mujer a la que amaba descendía de quienes le habían robado la vida. El dilema la consumía, transformando sus sueños en pesadillas, donde el palacio se derrumbaba sobre ellos, mientras ella sostenía el secreto como si fuera un escudo de papel. El aire de la noche italiana entraba por la ventana, frío y cargado de promesas que ella ya no sabía si podría cumplir algún día. Sofía miraba hacia el pasillo que conducía a la habitación de Lorenzo, sintiendo la tentación de correr y confesarlo todo, de liberar su corazón del plomo que lo arrastraba al abismo. Pero el orgullo de la familia y el temor al rechazo absoluto la mantenían paralizada en la oscuridad, con los dedos aferrados al cuero del sobre. La tensión entre la verdad y el silencio se volvió tan insoportable que cada latido de su corazón parecía un golpe de martillo, anunciando que el tiempo de las dudas estaba llegando a su fin. Tópico hecho. El dilema de la lealtad. La mañana trajo consigo una luz cruda que no permitía esconderse tras las sombras de la duda. Sofía observaba a Lorenzo desde lo alto del andamio, viéndolo luchar con un viejo libro de contabilidad, ignorando que la solución a todos sus males estaba oculta a pocos metros de él, bajo el delantal manchado de la artista. El dilema era una balanza de hierro. Por un lado, la lealtad a un abuelo que le enseñó el oficio y cuyo nombre ella juró proteger. Por el otro, la justicia debida al hombre que le había devuelto la fe en la ternura. Cada decisión parecía un suicidio emocional, un callejón sin salida donde el amor y la verdad se daban la espalda con violencia. Si ella guardaba silencio, Lorenzo terminaría vendiendo el palacio y desapareciendo en la oscuridad de la historia, condenado por una mentira que Sofía ahora podía desmantelar. Pero si hablaba, ¿cómo explicaría que su propia sangre era la responsable de la miseria del hombre que amaba? El riesgo de que Lorenzo viera en ella no a una compañera, sino a la heredera de una estafa, la hacía temblar ante la sola idea de abrir la boca.
Se sentía como una intrusa, una ladrona de afectos que estaba construyendo su felicidad sobre los escombros de un crimen familiar que nadie más conocía. En su mente, las voces del pasado y del presente chocaban como las olas contra los muelles de Venecia. Imaginaba la cara de Lorenzo al descubrir que su ruina fue financiada por la misma estirpe que ahora pretendía salvarlo. Esa verdad era un arma de doble filo. Podía cortarle las cadenas de la pobreza, pero también degollar el vínculo sagrado que habían tejido entre pinceles y confidencias. Sofía sentía que el pincel en su mano pesaba como una espada y que cada trazo en el techo era una oración pidiendo una señal que no llegaba. La lealtad se estaba convirtiendo en una condena perpetua de soledad compartida. Durante la cena, el silencio fue casi insoportable, roto solo por el choque metálico de los cubiertos contra la porcelana barata. Lorenzo, con la mirada perdida en el vacío, mencionó que pronto no habría más para pagar los materiales de restauración y que ella debía marcharse antes de que la casa se cerrara definitivamente. Fue un golpe directo al alma. Él estaba dispuesto a dejarla ir para no arrastrarla a su miseria, sin saber que ella tenía el poder de cambiarlo todo. Sofía apretó los puños bajo la mesa, sintiendo el crujido del papel en su pecho como un grito que luchaba por escapar de su garganta. La noche cayó sobre el palacio de Aquila con una pesadez premonitoria, mientras las nubes ocultaban la luna, dejando el edificio en una oscuridad absoluta. Sofía caminó por el salón de los espejos, viendo su reflejo distorsionado por el cristal antiguo, y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Ya no era la artista soñadora, era una conspiradora atrapada en su propio laberinto de sentimientos y deudas ancestrales. El aire se sentía cargado de una tormenta inminente, una que no limpiaría la tierra, sino que amenazaba con arrancar de raíz todo lo que ellos habían sembrado en el jardín de lo imposible. El ambiente en el palacio se volvió eléctrico, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de un magnetismo peligroso que los atraía y repelía a la vez. Lorenzo, impulsado por la desesperación de una partida inminente, comenzó a buscar el refugio de Sofía con una urgencia que rozaba la fiebre. Sus encuentros en la biblioteca o bajo los arcos de piedra estaban marcados por frases cortas y respiraciones contenidas, donde lo que no se decía pesaba más que las palabras pronunciadas. Ella lo evitaba con la mirada, temiendo que sus ojos fueran el espejo de la traición que cargaba, pero su cuerpo la traicionaba buscando el calor de su presencia. Lorenzo le tomó las manos una tarde, cerca de la gran chimenea apagada, y le habló de un futuro imposible, de escapar juntos hacia un lugar donde los apellidos no fueran lápidas. Sus palabras eran dulces promesas de una libertad que Sofía sabía que estaba construida sobre un campo de minas emocional que ella misma custodiaba. Cada promesa de él era una punzada de culpa para ella. Una confirmación de que el hombre que amaba estaba entregándole su alma a la persona que le ocultaba su salvación. La tensión crecía hasta el punto de que el simple roce de sus ropas parecía provocar chispas en la penumbra del gran salón. Sofía comenzó a cometer errores en su trabajo. Un tono demasiado oscuro aquí, una línea temblorosa allá, revelando el caos interno que la dominaba por completo. Lorenzo, notando su agitación, malinterpretó su angustia como miedo al futuro incierto, lo que lo llevó a ser aún más protector y entregado, profundizando el foso de la mentira. Ella se sentía atrapada en una red de seda, donde cada movimiento para liberarse solo conseguía enredarla más en el dilema de su propia sangre. La cercanía física, antes reconfortante, se transformó en un recordatorio constante de la barrera invisible que el secreto había levantado entre sus corazones.
Hubo momentos de una belleza dolorosa en los que casi se permitieron olvidar el mundo, entregándose a besos furtivos que sabían a despedida y a pecado. Pero incluso en medio de la pasión, el roce del documento contra su piel, bajo el vestido, era una advertencia fría que le impedía entregarse por completo a la magia del instante. Sofía veía cómo Lorenzo se hundía en una melancolía luminosa, aceptando su destino con una dignidad que la destrozaba, mientras ella seguía muda, con la llave de su libertad quemándole el pecho. La atmósfera era tan densa que el menor ruido, el vuelo de una polilla o el crujir de un mueble, parecía el preludio de un colapso. El clímax de esta tensión llegó cuando un mensajero de los acreedores llegó al palacio con un ultimátum final, dando a Lorenzo apenas 3 días antes del embargo total. El noble recibió la noticia con una calma gélida que asustó a Sofía más que cualquier estallido de ira, dándose cuenta de que el tiempo de las dudas se había agotado. Él la miró con una ternura infinita y le pidió que empacara sus cosas, prometiendo que le pagaría su trabajo aunque fuera lo último que hiciera en su vida. En ese momento, Sofía comprendió que ya no podía postergar lo inevitable. La tormenta que había estado gestándose en las sombras estaba lista para descargar toda su furia. La tormenta finalmente estalló sobre el valle, golpeando los ventanales con una furia que parecía querer derribar los últimos muros del honor de los D'Aquila. Lorenzo estaba de pie frente al hogar vacío, con la silueta recortada por los relámpagos que convertían el salón en un escenario espectral de luces y sombras. Sofía entró en la habitación con el paso lento de quien camina hacia su propia ejecución, sosteniendo el sobre de cuero con manos que ya no temblaban, sino que ardían de determinación. El aire estaba tan cargado de estática que cada palabra parecía vibrar con el peso de una sentencia de muerte para su felicidad compartida. «Tienes que ver esto, Lorenzo», susurró ella, y su voz cortó el estruendo del trueno con una claridad que lo obligó a girarse de inmediato. Al entregarle el documento, el roce de sus dedos fue frío como el hielo, marcando el fin de la inocencia y el inicio de una realidad que ninguno de los dos estaba preparado para habitar. Él comenzó a leer bajo la luz vacilante de una única vela, y Sofía vio cómo la expresión de su amado se transformaba de la confusión a un horror gélido y absoluto. El silencio que siguió no fue de este mundo. Era el vacío que queda después de que un universo entero ha sido reducido a cenizas. Lorenzo levantó la mirada y por primera vez Sofía vio en sus ojos algo que la hizo retroceder. Una desconfianza tan profunda que parecía un abismo infranqueable. Él leyó el nombre del abuelo de ella, el cómplice de su ruina, y el papel crujió bajo la fuerza de sus dedos que se cerraban como garras sobre la verdad. «¿Cuánto tiempo llevas guardando este veneno en tu pecho?», preguntó él con un tono que no era de rabia, sino de una decepción que calaba más hondo que cualquier grito. El secreto estaba fuera, pero en su lugar había quedado un rastro de destrucción que amenazaba con devorarlos a ambos en la penumbra. Sofía intentó explicar que su amor era real, que el hallazgo había sido un accidente del destino, pero las palabras sonaban huecas frente a la magnitud de la traición heredada. El hombre que ella amaba ahora la miraba como si fuera una extensión de la mano que le había robado su futuro y el de sus padres. Ella se dio cuenta de que, al salvar su fortuna, había asesinado la confianza que era el único cimiento verdadero de su relación. La lluvia arreciaba afuera, reflejando el llanto interno de una mujer que acababa de sacrificar su propio corazón en el altar de una lealtad que ahora le parecía una condena. El clímax de la noche llegó cuando Lorenzo, en un arranque de dolor puro, lanzó el documento hacia el centro de la mesa y se alejó hacia la oscuridad del fondo del salón. «Me has devuelto mis tierras, Sofía,
Pero me has quitado la única razón que tenía para querer conservarlas, sentenció él, sin volverse a mirarla. La verdad brillaba sobre la madera vieja, un tesoro maldito que garantizaba la supervivencia del linaje, pero dictaba el exilio del alma. Ella se quedó sola en medio de la estancia, sintiendo que el hilo que los unía se había roto con un sonido seco, dejando un vacío que ninguna riqueza podría llenar jamás. Sofía comprendió en ese instante que el perdón no es un regalo que se pueda exigir, sino una tierra que Lorenzo aún no estaba listo para labrar. Con el alma suspendida en un hilo, decidió que su última prueba de amor no sería suplicar, sino desaparecer de su vista para que él pudiera sanar sin el recordatorio constante de su herida. Recogió sus escasas pertenencias con movimientos mecánicos, sintiendo que cada objeto pesaba como una piedra de molino atada a su voluntad. Al salir de la estancia, el aire gélido del pasillo le pareció más compasivo que la mirada herida del hombre que dejaba atrás. El sacrificio no residía en entregar la fortuna, sino en aceptar que al salvarlo se convertía en la villana de su propia historia de amor. Caminó bajo la lluvia que aún azotaba los muros del palacio, sintiendo cómo el agua lavaba las manchas de pintura de sus manos, pero no la culpa que le oprimía el pecho. No miró atrás, aunque el impulso de correr hacia él y fundirse en un abrazo desesperado la quemaba por dentro como un fuego fatuo. Ella sabía que su presencia ahora era una sombra que oscurecía la luz de la verdad que él acababa de recuperar para su linaje. Lorenzo escuchó el eco del portón cerrándose, un sonido que retumbó en las paredes vacías, como un trueno final que daba por terminada una era de su vida. Se quedó inmóvil, rodeado de la riqueza recuperada que ahora le parecía tan inútil como el polvo de los retratos que tanto había odiado. En su mano aún sentía el calor del papel, pero su piel extrañaba el roce de la mujer que acababa de expulsar de su mundo por un orgullo que ya no sabía si era suyo. La salvación material había llegado, pero el precio era un invierno emocional que amenazaba con no terminar nunca. Desde el carruaje que la alejaba del palacio de Aquila, Sofía vio cómo las luces de la mansión se hacían pequeñas en la distancia, como estrellas que se apagan. Llevaba consigo solo el recuerdo de las tardes compartidas y la amargura de saber que la justicia a veces es el enemigo más cruel del sentimiento. El camino era incierto y oscuro, pero ella caminaba hacia su propio exilio con la cabeza alta, consciente de que había cumplido con su deber a costa de su propia felicidad. El sacrificio estaba consumado, el palacio respiraba de nuevo, pero el corazón de la artista se había quedado atrapado entre sus muros. Mientras el horizonte comenzaba a teñirse de un gris ceniciento, Sofía se prometió que no dejaría que el dolor la destruyera, aunque supiera que una parte de ella siempre pertenecería a Lorenzo. Había restaurado más que una pintura, había restaurado un destino, aun a riesgo de perder el suyo propio en el proceso de redención ajena. La vida continuaba fuera de aquellas paredes de mármol, pero el silencio que la rodeaba ahora era absoluto y premonitorio. Algo en el aire sugería que la historia no había terminado de escribirse, que las deudas de sangre tienen formas extrañas de reclamar un último encuentro. El silencio que siguió a su partida fue más ensordecedor que cualquier estruendo de guerra que el palacio hubiera presenciado en siglos. Lorenzo se encontró habitando habitaciones que ahora brillaban con la promesa de una riqueza recobrada, pero que se sentían tan desiertas como una tumba real. Cada vez que pasaba frente a los frescos que ella había tocado, sentía una punzada física, un recordatorio de que la belleza que ahora lo rodeaba había sido pagada con la moneda del desamor. La ruptura no fue un estallido, sino una hemorragia lenta de significado. Las tierras volvían a su nombre, pero su nombre ya no le decía nada a nadie.
Él intentó odiarla, refugiarse en el orgullo de los D'Aquila para justificar el vacío que Sofía había dejado en su cama y en su mesa. Sin embargo, el odio se resbalaba por las paredes restauradas, incapaz de adherirse a la memoria de la mujer que lo había amado lo suficiente como para destruirse a sí misma por él. La justicia, descubrió con amargura, tiene un sabor a ceniza cuando no hay nadie con quien compartir el banquete del triunfo. Las cartas de los abogados y los bancos se amontonaban donde antes descansaban los pinceles, transformando el hogar en una oficina fría, donde el amor ya no tenía jurisdicción. En la ciudad, Sofía se sumergió en un trabajo frenético, pintando para olvidar, permitiendo que el color cubriera el gris de su propia existencia. Cada rostro que retrataba tenía algo de Lorenzo, una sombra en la mirada o un giro en la comisura de los labios que la hacía detenerse con el corazón acelerado. No había consuelo en la libertad de su nueva vida, pues la cadena que la ataba al noble era de un metal más fuerte que la ley. Era de arrepentimiento. Se movía por las calles de una Italia que vibraba de alegría, sintiéndose como un fantasma que ha olvidado el camino de regreso a su propio entierro. Lorenzo, rodeado de nuevos cortesanos que acudían al olor del oro recuperado, se sentía más solo que cuando el hambre le apretaba el estómago. La ruptura había dejado una cicatriz en el tiempo, una división clara entre el hombre que fue y el aristócrata de cartón en el que se estaba convirtiendo por inercia. A menudo se descubría hablando solo en la biblioteca, esperando una respuesta sarcástica o una risa ligera que nunca llegaba a romper el aire viciado de incienso. La victoria material se había convertido en su castigo más refinado, una jaula de oro donde el carcelero era su propio resentimiento hacia la verdad que Sofía le impuso. Una noche, frente al espejo donde antes se veía con ella, Lorenzo rompió el cristal de un golpe, incapaz de soportar la imagen de un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. El dolor de los nudillos sangrando fue el primer sentimiento real que experimentó en meses, una señal de que bajo el traje de seda todavía latía algo humano. La ruptura había cumplido su función de separarlos, pero también había dejado al descubierto la fragilidad de un mundo que no vale nada sin la mirada del ser amado. En la oscuridad de la habitación rota, una sola pregunta comenzó a germinar entre las ruinas del orgullo. ¿Era el honor más valioso que la paz? Los años cayeron sobre el palacio de Aquila, como una nevada silenciosa que todo lo cubre y todo lo adormece. Lorenzo vio cómo las estaciones se sucedían tras los ventanales, transformando su hogar en el epítome del esplendor que su linaje siempre había reclamado. El moho fue reemplazado por pan de oro y el silencio de la miseria por el murmullo constante de una corte que buscaba su favor. Sin embargo, el conde se movía por sus salones con la rigidez de una estatua, un hombre que habitaba un museo dedicado a una gloria que ya no sabía cómo sentir. El tiempo, lejos de borrar la ausencia de Sofía, la había tallado en el mármol de su rutina diaria. En la lejanía de su pequeño estudio frente al mar, Sofía veía cómo su nombre crecía entre los círculos artísticos, aunque su alma seguía anclada en aquella sala de tapices. Sus manos, ahora expertas y reconocidas, nunca volvieron a encontrar la calidez de aquel primer encuentro entre pigmentos y sombras. La juventud se le escapaba entre los dedos como arena fina, dejándole una sabiduría amarga sobre el costo de la integridad y el peso de los secretos. Se convirtió en una observadora de la vida ajena, pintando la felicidad de otros para no tener que mirar el vacío de su propio lienzo personal. Cada amanecer frente a las olas era un recordatorio de la inmensidad que la separaba del único lugar que llamó hogar. Lorenzo nunca se casó, a pesar de las presiones de una nobleza que exigía herederos para la fortuna recuperada de los D'Aquila.
Para él, cualquier mujer que cruzaba el umbral era una sombra pálida comparada con la artista que se atrevió a salvarlo de sí mismo y de su pasado. El palacio estaba lleno de gente, pero el aire seguía oliendo a trementina y a una nostalgia que no se disipaba ni con el mejor de los perfumes. Se convirtió en un mecenas huraño, buscando en cada nueva obra de arte un rastro de la mano que alguna vez le devolvió la esperanza en la penumbra. El éxito era una melodía que sonaba en una habitación vacía, hermosa pero carente de un oído que la dotara de sentido. Sofía, por su parte, guardaba en un rincón de su taller aquel sobre de cuero vacío, el rastro físico de la tormenta que cambió su destino para siempre. A veces lo tocaba, sintiendo la textura de un pasado que se sentía más real que el presente de gloria y reconocimientos que la rodeaba. Sabía que Lorenzo prosperaba, que su nombre volvía a brillar en las cortes de Italia, y esa noticia era su único y silencioso consuelo en las noches de insomnio. Se conformaba con saber que él estaba a salvo, aunque ella tuviera que ser el precio pagado por esa seguridad. El tiempo no fue un médico, sino un cronista que registraba la persistencia de un vínculo que se negaba a morir. Una tarde de otoño, un rumor llegó a los oídos de Sofía sobre una gran exposición en la capital, donde se mostrarían las obras maestras recuperadas de las familias nobles. Entre la lista de piezas figuraba el gran tapiz central del Palacio d'Aquila, aquel que escondió el secreto y que ella misma comenzó a restaurar. Sintió una punzada eléctrica en el pecho, un llamado que venía del fondo de los años y que la obligaba a confrontar el fantasma de su mayor sacrificio. El tiempo había hecho su trabajo de maduración y la curiosidad comenzó a vencer al miedo al rechazo. El ciclo de la espera estaba llegando a su fin, impulsado por una fuerza que ni los siglos ni el orgullo podían contener. Tópico 14. El reencuentro inesperado. La galería de la capital bullía de voces aristocráticas y el roce de sedas costosas, pero para Lorenzo, el mundo se detuvo frente al gran tapiz de su familia. Allí, bajo la luz cenital que resaltaba cada hilo de oro que ella había rescatado, vio una figura que desafiaba el paso de las décadas. Sofía estaba de pie, con la misma rectitud en los hombros, pero con una serenidad que solo el tiempo otorga a quienes han sobrevivido a sus propios naufragios. El aire entre ellos vibró de repente con la misma electricidad de aquel salón de música, como si el reloj hubiera retrocedido 30 años en un solo parpadeo. Ella no huyó al verlo acercarse. Se giró con la lentitud de quien ha ensayado este momento en cada sueño de su madurez. Lorenzo se detuvo a un paso y el silencio que lo rodeó fue tan denso que los murmullos de la multitud parecieron desvanecerse en una niebla lejana. No hubo reclamos, ni el brillo gélido del orgullo que antes los separaba. Solo el reconocimiento de dos almas que se saben incompletas la una sin la otra. En los ojos de él ya no había juicio, sino una gratitud profunda y dolorosa que Sofía recibió con un leve suspiro de alivio. El tapiz ha conservado sus colores, dijo él con una voz que cargaba con el peso de 1000 inviernos de soledad absoluta. Ella sonrió de forma mínima, y esa pequeña luz en su rostro fue suficiente para derretir los restos de la armadura que Lorenzo había usado como refugio. Se dieron cuenta de que las deudas de sangre habían sido pagadas con creces por la ausencia y que el nombre de Sofía ya no era sinónimo de traición, sino de sacrificio. La tensión que antes los asfixiaba se transformó en una calma extraña, la paz que llega después de que el mar ha devuelto todo lo que se llevó. Caminaron juntos por la galería, ajenos a las miradas curiosas de los invitados que intentaban descifrar el vínculo entre el conde y la artista. Hablaron de los años perdidos,
no con amargura, sino con la curiosidad de quien lee un libro que fue interrumpido en el capítulo más crudo. Lorenzo le confesó que el palacio, a pesar de su brillo, siempre la había estado esperando en cada rincón de sombra que ella no llegó a pintar. Sofía, por primera vez, dejó que su mano rozara la de él, y el contacto no fue una descarga eléctrica, sino un anclaje a la realidad que tanto tiempo le fue negada. El encuentro no prometía un regreso al pasado, pues ambos sabían que la juventud se había quedado atrapada entre los hilos del tapiz que observaban. Sin embargo, en la penumbra de la tarde que caía sobre la ciudad, se abrió ante ellos un sendero que no estaba marcado por el linaje ni por la culpa. Algo en la forma en que él la miraba sugería que el perdón no era un evento, sino un lugar al que finalmente habían llegado juntos. El destino, caprichoso y cruel, les ofrecía una última oportunidad de escribir un final que no estuviera manchado por los secretos de sus antepasados. El sol se ponía sobre los tejados de la ciudad, tiñendo el mundo de un ocre que recordaba a los pigmentos que Sofía usaba en su juventud. Al final del pasillo de la galería, Lorenzo y la artista se detuvieron frente a una ventana abierta, dejando que la brisa fresca de la tarde borrara el rastro de los perfumes pesados de la corte. Ya no quedaba espacio para el rencor ni para el peso de las coronas marchitas. Solo quedaba la claridad de dos personas que habían entendido que el amor más puro es aquel que sobrevive a la verdad. La superación no había sido recuperar el oro, sino aprender a caminar con el alma desnuda frente al otro, sin miedo a las cicatrices. La historia de los D'Aquila ya no se escribiría en libros de contabilidad o en testamentos sellados con sangre, sino en los momentos de paz que ahora se permitían respirar. Sofía comprendió que su sacrificio no fue en vano y que la belleza que restauró en el palacio fue solo el preludio de la restauración de su propio espíritu. Lorenzo, por su parte, dejó ir al conde herido para abrazar al hombre que finalmente era dueño de su libertad, una libertad comprada con el precio más alto, el perdón a uno mismo. Ambos aceptaron que la vida no es un fresco perfecto, sino un lienzo que se retoca constantemente, lleno de arrepentimientos que se convierten en luz. Caminaron hacia la salida, no como el noble y la artesana, sino como dos viajeros que han cruzado un desierto y encuentran agua por primera vez. El palacio seguiría allí, con sus tapices y sus secretos, pero ya no sería una cárcel, sino un testigo silencioso de que el tiempo siempre ofrece una última pincelada de redención. No hubo promesas de futuros eternos, porque habían aprendido que el presente es el único tesoro que no puede ser robado por la historia. En cada paso que daban sobre el empedrado, el eco de sus antepasados se hacía más débil, dejando espacio para el sonido de sus propios pasos, firmes y en sintonía. La superación es, en esencia, el acto de dejar de mirar la herida para empezar a mirar el camino que se abre tras ella. Sofía miró por última vez hacia atrás y vio que el tapiz ya no representaba una carga, sino un puente que la unió a su destino de la forma más dolorosa y hermosa posible. Lorenzo le ofreció el brazo, un gesto simple que cargaba con toda la nobleza que el dinero nunca pudo comprar, la nobleza del corazón. Juntos se perdieron entre la multitud de la calle, convirtiéndose en una historia más de las muchas que laten bajo el cielo de Italia, pero con la certeza de que su fuego nunca se apagaría. Al final, lo que queda no es la riqueza recuperada ni los secretos guardados, sino la valentía de haber elegido el amor por encima de la mentira y la paz por encima del orgullo. La vida continúa, con sus luces y sus sombras, pero para ellos la noche ya no traería más fantasmas, sino el descanso de quienes han cumplido con su propia verdad.
En el gran libro de la existencia, el capítulo de los Daquila y los Bellizzi se cerraba con una nota de esperanza, recordándonos que incluso la pérdida más profunda puede ser la semilla de una transformación eterna. El silencio, por primera vez, era música. Y así, cuando las luces de los grandes salones se apagan y el eco de los carruajes se pierde en la distancia, comprendemos que la verdadera fortuna no reside en el oro recuperado, sino en la paz encontrada tras la tormenta. Lorenzo y Sofía nos enseñaron que el amor más valiente es aquel que se atreve a mirar de frente a la verdad, aunque ésta queme como el fuego. Al final, las paredes del Palacio Daquila no fueron restauradas por pigmentos, sino por el perdón, recordándonos que la vida es una obra de arte constante que requiere por encima de todo la valentía de volver a empezar. Que estas palabras te acompañen como un refugio en tus propias batallas, recordándote que ninguna pérdida es definitiva si en el proceso logramos encontrar nuestra propia verdad. Gracias por permitirme contarte esta historia de hilos, secretos y redenciones. Espero que su eco resuene en tu corazón tanto como en el mío. Si este viaje por la Italia del siglo XVIII te ha conmovido, por favor, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Hubieras elegido la verdad o el silencio? Tu participación es el alma de este canal y me ayuda a seguir trayendo relatos que exploran la profundidad del ser humano. Nos vemos en la próxima historia, donde las emociones volverán a cobrar vida frente a tus ojos.